De las cruzas por él creadas no siempre quedaba lo mejor de cada especie, sino a veces lo peor, siendo un gran problema el de ser este procedimiento, el de cruzamiento de humores, de resultados erráticos e inciertos. El barbero cirujano, ya habiendo dejado atrás su trabajo en extracciones molarias y sangrías, implementó una forma de tratamiento que era el de inyectar el humor contrapuesto como forma de contrarrestar determinados síntomas que afectan a sus pacientes. Fue entonces el barbero convocado para aportar una solución en el pasmo del cuello que afectaba a un individuo, incapacitándolo en el movimiento de la cabeza. Y la tiene así recostada sobre un hombro y ni la fuerza de 10 hombres puede despegarla de allí, debiendo alimentarse de esa manera y en esa condición desde hace decenas de años. Y usted sabe qué difícil es vivir con él, y a las befas a las que somos sometidos, le explicaba la esposa del torcido al barbero, a lo que el señor asentía, pero con el cuerpo y no con la cabeza, por tenerla más bien pegada. El motivo fue, señor barbero cirujano, explica el señor de mirada vertical, cuando al pasar delante de mi vecino, me detuve a levantar el popito de mi can pequinés de baja libido como el de su celebridad, lo que es costumbre para mí cuando salgo a pasear al chucho, y lo hago siempre sin faltar ocasión, cumpliendo por ser esas las órdenes del conde y yo un atento servidor. Fue aquel el momento en que yo estaba así agachado cuando recibo por parte de mi vecino, el que estaba dentro de su casa y por detrás de la ventana, una mirada fría pero llena de rayos ígneos y malévolos que me golpearon aviesamente el cuello, penetrando en él y volviéndolo cada vez más duro y rígido, como si una garra de oso me lo hubiese tomado por detrás. Y usted sabe, señoría, lo que puede hacer la penetrante e insidiosa mirada de un tuerto. Y la bizquera es otra cosa. Esa se genera con vientos fuertes que congelan el ojo, pero estos, a diferencia de aquellos, no hacen el mal. Y usted sabe, barbero, que son los rayos que salen de los ojos lo que construyen la realidad, que no es tal sino es vista. Debe por lo tanto conocer el poder de los tuertos, que si Zeus los hizo así, o por lo menos permitió esa pérdida o esa falta, es sin duda por haber ellos pecado, por más que haya sido la causa el estallamiento del ojo por una rama, o a consecuencia de las justas de Cach que son tan populares y sus aviesos piquetetes de ojos. Y usted ha visto que en cada esquina hay matronas y campesinas trabándose en lucha, y cuando no encuentran oponente practican con chanchos en el establo. Y al no tener ellos visión completa, se le resta una parte del mundo, y les queda únicamente la diabólica. Y dicen los doctos que cuando los rayos de la visión parten de un solo ojo, son mucho más concentrados y ocasionan mayores daños, y estos crean torcimientos, jorobas y renguera. A las mujeres se les seca la leche de la teta que es mirada y se les corta el período, de la misma manera que lo hace una ducha fría, pero más malevamente. Al percibir su mirada penetrante, y no poder levantar más la cabeza ni enderezarme de forma alguna, explicaba el señor al barbero con los restos de mi can todavía en la mano, lo veo a él, a mi vecino al que fue en un juicio sumarísimo acusado de brujería, Zeus lo tenga en su gloria, hablando y riéndose de lo que hacía con mi cuerpo conjuntamente con el maligno, y entonces deduje que ese tirón y ese pasmo fue por intermedio de Mefistófeles en su manifestación de daño indudable. Y le aclaré en su momento a su celebridad, y además presenté pruebas, que nada tiene esto que ver con el árbol que teníamos en disputa con mi ex vecino, que yo decía mío y él de él, que múltiple creador lo tenga en la gloria y que el fuego de la Inquisición lo haya purificado. Que eso se lo puede sacar de la cabeza. Es claro, señor barbero, agregaba su mujer, que el juramento y la maldición de los rayos que partieron el tuerto persiste todavía en él, como puede usted ver, y mientras tanto le acercaba al marido una galleta de nutria a su boca vertical para alimentarlo. La mera infusión de sangre de gallina, pensó el barbero luego de su experiencia con los cruzamientos, curaría en forma inmediata la patología que afecta al oblicuo, por ser la gallina de cuello tan móvil y flexible, lo que le produciría en forma inmediata la restitución de su movilidad. Fueron preparados el sujeto y la gallina, con la firma del consentimiento por parte del primero, no así la gallina, que no solo no firmó consentimiento alguno, sino que además corrió bastante para no ser alcanzada. El barbero, escupiendo los bofes, intentaba convencerla. Vuestro nombre quedará para la posteridad.
Una vez que fue atrapada pero no convencida, se le extrajo la sangre con los humores gallináceos que corren por sus venas, los que fueron introducidos en el pétreo cuello del paciente por medio de una lanceta. No sin antes recurrir a la masa para el ablandamiento de los tejidos duros como el mármol, golpes de los que el paciente ni se percataba por más que lo hacían trastabillar y caer de bruces por cada golpe. Sorpresivamente y para la completa felicidad de él y su familia, a medida que los humores de la gallina iban penetrando en el cuello del torcido, este iba de a poco recuperando la verticalidad de la cabeza. Y del gran gozo y júbilo, se tocaron las trompetas a ganso y percutieron chanchos por la gran algarabía. Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que cunda entre los familiares cierta inquietud, cuando al levantarse y caminar después de tantos años, erguido por fin el hombre. Lo hacía moviendo la cabeza hacia adelante y atrás concomitantemente con cada paso, en forma seca y de relámpago. Luego de los saludos correspondientes y los agradecimientos, emprendieron el regreso a casa. Actuando con total naturalidad y rebosante de gozo, el que ya caminaba derecho se golpeaba fuertemente con nuevos obstáculos como los dinteles y las vigas, pero a pesar de ello, con cada traspié sonreía, hacía un gesto galante con el sombrero y sin quejarse del golpe por la felicidad que lo embargaba, sacaba el pecho como un gallito. Saludaba cortésmente al pasar por delante de sus vecinos, pero al hacerlo se le notaba un acento como el de un gargajeo cacaráceo. Al despertar, a la mañana siguiente, su mujer, con preocupación descubrió que momentos su marido, sacudía la cabeza y en forma veloz y espasmódica. Queriendo comprobar lo que sospechaba de un principio, la esposa tiró delante de él unos granos de maíz, a lo que el marido, inclinándose sobre sí mismo, con la espalda recta y el corazón contento, empezó a picotear tragando cada uno sin siquiera masticarlos ni saborearlos con gran inexpresividad y mientras ponía una mirada más bien divergente. Luego de haber terminado con los granos, alabó lo rico que había estado el desayuno, por ser él muy amable y considerado. Cuando jugaba corriendo con sus hijos, lo hacía con los brazos bien pegados al cuerpo, moviendo sus manitos rápidamente para arriba y para abajo como para volar sin conseguirlo. Al unísono lo hacía el cuello con cada paso hacia adelante y hacia atrás. Todas estas actitudes y a su pesar, la mujer las soportaba estoicamente. Sin embargo, cuando lo hacía entrar en la casa luego de un paseo, el marido, poniendo cara de nada, largaba una torta de guano y con ella emporcaba los pisos. Puff. Por fin, no hay nada como cagar en casa. La mujer siempre con una escoba, un balde y el trapo, y con patines para no rayar el piso que tanto le había costado encerar, lo corría así por toda la casa con gran atención para que en una acción relámpago pueda colocarle el balde abajo del ojete antes de la cagalera. Desde ya todo era tan repentino que no siempre lo conseguía, lo que la tenía con los nervios de punta, sin poder dormir y ojerosa. No puedo darme cuenta cuando se viene, mascullaba la señora entre sueños. Porque ella buscaba señales en su marido que le hagan prever tales acciones, una mueca de la cresta, un parpadeo previo. Nada. Eso sí, cuando lo hacía y posteriormente el marido ponía los ojos en blanco. Cuando atardecía, el hombre intentaba subir a una rama o a un arbusto que desde ya no le resistía el peso por ser el hombre más bien abundante, cayendo pesadamente. Y así terminó aplastando irreversiblemente a un perro, a un gato y a una mulita traída por él como mascota desde el virreinato del Perú, que como se sabe son bien duras. Al ver sus preciadas mascotas de esa manera aplastadas, se lamentaba como se lamentan las gallinas, pero, así y todo, volvía una y otra vez a intentarlo. Exhausta, la mujer le acondicionó el gallinero, llevándole su escritorio de notario, sus libros de actas y archivos, en los que se pasaba trabajando y desde ya su cama que no parecía usar por dormir sobre una viga. De esa manera la calma volvió de alguna manera al hogar y el hombre parecía realmente sentirse como en casa. Sin embargo, todo se fue de madre cuando un día, la esposa ya contenta y más tranquila, y al acercarle el grano al gallinero, vio a su marido abotonado por un gallo que por detrás le picoteaba la nuca. A pesar de ello, sometido y todo, su cónyuge mantenía en los ojos, si bien saltones, una inexpresividad vidriosa.
El barbero, al venir la esposa con el reclamo, adujo que por lo menos el cuello del marido había retomado su posición supina, se movía y no se encontraba duro. En estado de reposo sobre el hombro y anquilosado como un yunque como otrora y que por eso le habían pagado. Es que todo procedimiento o acción sobretiene sus consecuencias, sus efectos colaterales, explicaba el barbero, y a veces son insospechados. Sin embargo, volver a tener movilidad en el cuello supera enormemente las desventajas, explicó el barbero. Sí, claro, porque no habéis encontrado a vuestra mujer empomada por un gallo. De a poco y con el tiempo, el hombre fue volviendo a lo que era, y a comportarse normalmente con gran beneplácito de la esposa, y como tal volvió al lecho con ella, a pesar de que a veces lo encontraba, despierto bien temprano, sentado sobre el dintel de la ventana perdido y mirando hacia donde el sol se levanta. Ya todo, por suerte, había quedado en el olvido. Fue en ocasión de la comunión del hijo del conde Castreta que un estímulo en apariencia muy fuerte despertó lo que estaba latente y adormecido. Esta vez frente a un refinado público de grandes títulos nobiliarios, y lo hizo con una intensidad de la que no se tiene memoria. Es que a pesar de estar el señor bien atemperado en sus síntomas y la familia ya acostumbrada, los agudos observadores de su comportamiento notaban que lo poseía un irrefrenable deseo de empollamiento al ver cualquier objeto relativamente esférico, lo que era reprimido inmediatamente por la señora con un tirón de la correa que llevaba y en forma preventiva por medio de un collar atada al cuello del marido. Al ser invitados a la fiesta de Castreta, los saludos protocolares ocurrieron con la mayor galantería y el bautismo con la mayor pulcritud. Llevados los invitados a la sala de postres, luego de terminada la ceremonia, y al ver el señor del cuello una reluciente bandeja de plata atiborrada de tersos duraznos, quedó primero inmóvil, hipnotizado y boquiabierto ante ellos. Sus ojos, antes afables, templados y cariñosos, divergieron en su mirada, se volvieron fríos y secos, como habían hecho otrora, y en un momento pareció mirar hacia la nada. El hombre, ya totalmente poseído por el instinto de madre que le brotó como un geyser desde las entrañas, comenzó a mirar eso que tenía enfrente, ora con un ojo, ora con el otro, moviendo la cabeza de lado a lado. La señora, alertada por la expresión de su marido, intentando prevenir algo que no sabía bien qué era, sujetó ahora con las dos manos fuertemente la correa con la que lo llevaba, esta disimulada y oculta bajo el galante moño que él portaba en juego con el sombrero. Pero a pesar de haberlo previsto, nada pudo hacer para contrarrestar el gran salto que pegó su cónyuge, que la hizo caer de manera muy deshonrosa, encontrándose y luego del desmayo, finalmente boca abajo, la lengua hacia y costado y mordiendo el piso, desde ya sin la voluntad de hacerlo, despatarrada y repartida su humanidad toda entre la aristocrática mesa, la silla y la pared. Y con uno de sus zapatos que parecía salir en punta de la entrepierna de Castreta padre, archiduque, que presidía la mesa y parecía más bien empalado, así y todo con el rostro impasible e incólume en la pared, en una pintura de caballería pintada por una famosísima repostera, lo que produjo un desmayo de la impresión en su hijo, el conde. Una vez ahí arriba de la mesa y más precisamente de la bandeja, el señor de cuello móvil se baja los pantalones y la calzoneta y se sienta, primero acomodando pacientemente sus nalgas, ora la derecha, ora la izquierda, como para no romper los huevos, sobre la frutera de porcelana y específicamente sobre un precioso durazno, el más grande que presidía, desde la punta, la pirámide compuesta por estas delicias traídas especialmente desde Francia y en galeón para tan sacra fiesta. Recompuesta ya la mujer del golpe y del descalabro, intenta bajar al marido de ahí arriba, primero con palabras dulces y comprensivas, pero por el espectáculo que daban, muerta de vergüenza. El marido, ya acomodado, la miraba sin verla, con los ojos muy abiertos pero concentrado en el empollamiento. La mujer entonces, ya cansada, empezó a tirar fuertemente de la correa, subiéndose al borde de la mesa para hacer palanca, pero su marido parecía haberse hecho de piedra. Al no poder moverlo ni un ápice le pide ayuda a los pajes, que acuden prestos, pero, a pesar del forcejeo, los empujes y hasta los topetazos, no había manera de moverlo ni sacarlo, porque, con todo el instinto de madre gallina que poseía al marido, empezó a rasguñar con las garras sin reconocerla a ella ni a cualquiera que se acercara a su nido de duraznos, defendiendo de esa manera lo que consideraba su prole.
La mujer, que lo conocía bien y sabía de sus gustos, recordó una estrategia que había utilizado cuando en un juego de balón-pie, su marido se sentó sobre la pelota y no había quien lo saque a fuerza de picotazos. Entonces corrió al jardín y a las macetas y excavó la tierra en búsqueda de gusanos y lombrices que una vez encontradas le fueron ofrecidos al señor en el piso. Al ver tantos manjares ahí moviéndose que se olvidó de sus futuros vástagos. Los duraznos y se tiró de cabeza para degustar una a una las lombrices como se hace con los fettuccinis. Cuando hubo terminado, bien pipón, se limpió el pico con una servilleta bordada y fue a saludar al todavía inconsciente castreta para agradecerle la gran hospitalidad con que lo había recibido. ¡Qué hermosa fiesta, qué galante! Que ha sido extraordinario el servicio, las lombrices más ricas, más crujientes y de mayor calidad que he comido. Y con gesto cortés se despidió del que seguía desmayado sobre una silla. La señora le pidió permiso al conde para recoger su zapato, que estaba inserto en el cuadro ecuestre, lo que desempaló al archiduque, dejándole un agujero. El conde, semidesmayado todavía, no parecía acusar los halagos y los saludos, pero asentía y saludaba. Habiéndose ya retirado los invitados, una vez de pie y con secuelas del mareo, toma un durazno, el que estaba más empollado, y se decepciona por su sabor, por no ser el esperado para un durazno importado de Francia.